No olvides darle me gusta al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas, pintando rayas sobre la alfombra de mi sala de estar. Era uno de esos martes tranquilos en los que el sonido más fuerte era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, un sonido que normalmente me calmaba, pero hoy se sentía como si estuviera marcando un tiempo del que no estaba muy segura de qué hacer. Mis hijos ya son adultos y están dispersos por todo el país, y desde que Richard falleció hace 3 años, la casa a menudo se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Acababa de terminar mi té tibio y estaba debatiendo si enfrentarme a los rosales o sucumbir a una siesta cuando escuché el familiar rugido del SUV de Carol Harrison de al lado. Carol y Tom eran buenos vecinos, de esos en los que puedes confiar para pedirle una taza de azúcar o para que vigilen la casa cuando te vas. Sabía que su hijo menor, Liam, estaba de visita. Tenía unos 20 y tantos años, calculé, un ingeniero de software que vivía en algún lugar de la costa oeste. Lo había visto por ahí durante las fiestas a lo largo de los años, un joven educado pero callado, que siempre parecía un poco perdido en su propio mundo. Más tarde esa noche, la asociación de vecinos organizaba su picnic anual de verano en el parque comunitario. Normalmente, llevaba mi famosa ensalada de papas, hacía un poco de charla durante 1 hora y me iba a casa. Formaba parte del ritual suburbano. Esta noche se sentía diferente, sin embargo. Tal vez era el silencio persistente de la tarde, o tal vez simplemente el deseo de alguna conexión humana que no estuviera filtrada a través de una pantalla de teléfono. Decidí ir. El parque estaba lleno de actividad. Niños gritando en el patio de juegos, adultos reunidos alrededor de mesas de picnic cargadas de comida, el aire denso con el olor a barbacoa y citronela. Encontré un lugar en un banco un poco menos concurrido cerca del borde de la reunión principal, bajo la sombra de un gran roble. Acababa de acomodar mi plato de ensalada de pasta y una hamburguesa en mi regazo cuando una sombra cayó sobre mí. ¿Te molesta si me siento contigo? En todas partes parece bastante lleno. Era Liam Harrison. Señaló vagamente hacia las mesas abarrotadas con una pequeña sonrisa casi tímida. Para nada, dije, moviéndome un poco hacia un lado. Hay mucho espacio. Se sentó, equilibrando cuidadosamente su propio plato. Ya no era el adolescente desgarbado que vagamente recordaba. Se había llenado, sus hombros anchos debajo de una simple camiseta gris. Había leves líneas alrededor de sus ojos cuando sonreía, ojos que eran de un sorprendente tono de verde, como musgo después de la lluvia. Nos sentamos en silencio durante unos momentos, el tipo de silencio cómodo, escuchando el alegre caos a nuestro alrededor. Noté sus manos, dedos largos, uñas limpias, el tipo de manos que parecían saber desenvolverse alrededor de un teclado, pero también quizás de una guitarra. Me pilló mirando y las metió debajo de sus muslos, un leve rubor subiéndole por el cuello. Era entrañable. El macarrones con queso de tu mamá es legendario, ofrecí, rompiendo el silencio. Se rió, un sonido agradable, bajo y genuino. Sí, guarda esa receta como si fuera un secreto de estado. He estado intentando sacársela durante años. Algunos secretos es mejor mantenerlos. Sonreí. Añade mística. Asintió, dando un bocado a los macarrones con queso. Así que, comenzó después de tragar. Eres Sara, ¿verdad? Mis padres te mencionan. Soy yo, confirmé. Y tú eres Liam. El hijo pródigo regresa. Se rió de nuevo. Algo así. Solo necesitaba un descanso de la rutina de la ciudad. Pensé que un tiempo en casa, un poco de la comida de mamá, podría hacer el truco. Había un cansancio en su voz que no había estado ahí momentos antes, un peso sutil que tiraba de las comisuras de su sonrisa. Fue inesperado, ese pequeño vistazo debajo de la superficie educada. Hablamos fácilmente después de eso, no sobre nada profundo realmente. Hablamos sobre el vecindario, cómo había cambiado, lo ridículo de las nuevas reglas de la asociación de propietarios sobre los adornos del césped. Me contó una historia divertida sobre su gato en Seattle, y yo compartí una anécdota sobre el reciente y desastroso intento de mi hija de hornear. Era una conversación simple, sin complicaciones, pero debajo de ella, sentí una extraña corriente. No era coqueta, no en el sentido tradicional. Era reconocimiento, una sensación de ver a alguien y quizás ser vista de una manera que se sentía desconocida pero no indeseada.
No me miraba como si yo fuera solo la vecina de sus padres, una mujer de mediana edad llenando el tiempo en un picnic. Me miraba como si yo fuera una persona, interesante y atractiva por derecho propio. Y tal vez yo también lo miraba de manera diferente, no solo como el hijo de Carol, sino como un hombre reflexivo con ojos amables y una profundidad tranquila. El sol comenzó a descender más bajo, proyectando largas sombras sobre la hierba, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. La multitud comenzó a adelgazarse a medida que las familias empacaban neveras y llevaban a casa a niños cansados. Liam no hizo ningún movimiento para irse, y yo tampoco. Empezó a hablar sobre su trabajo, la presión, la sensación de ser un pequeño engranaje en una máquina gigante. No era una queja, más bien una reflexión tranquila. A veces me pregunto para qué sirve todo esto, ¿sabes?, dijo, mirando hacia el patio de juegos que se oscurecía. Construyes estos sistemas complejos, estas intrincadas líneas de código, pero ¿realmente importa? Era una pregunta que yo misma me había hecho a menudo, especialmente en las horas tranquilas desde que Richard se había ido. ¿Cuál era el punto de la ropa cuidadosamente doblada, el jardín meticulosamente desmalezado, el talonario de cheques perfectamente equilibrado? Creo, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, que encontrar significado tiene menos que ver con la gran escala y más con las pequeñas conexiones. El código que escribes conecta a las personas, les ayuda a comunicarse, a aprender, tal vez incluso solo a escapar por un rato. Eso importa. Se volvió a mirarme, sus ojos verdes buscando los míos en la luz que se desvanecía. ¿Tú crees eso? Sí, afirmé. Al igual que esta conversación. No está cambiando el mundo, pero quizás está haciendo que este pequeño rincón se sienta un poco menos solitario por un momento. Eso también importa. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, alcanzando sus ojos esta vez. Sí. Exhaló. Sí, supongo que sí. Nos quedamos sentados allí mientras el crepúsculo se asentaba por completo, las primeras estrellas comenzando a puntear el cielo del crepúsculo. El aire se volvió más fresco, llevando el aroma de hierba cortada y tierra húmeda. El silencio fácil regresó, pero esta vez se sentía cargado, lleno de comprensión no dicha. Era la sensación de encontrar un puerto inesperado en una conversación tranquila bajo un viejo roble. Los siguientes días transcurrieron en un ritmo agradable, ligeramente alterado. Veía a Liam por ahí, paseando al antiguo Golden Retriever de sus padres, jugueteando con el motor de la vieja camioneta de su padre, o simplemente sentado en el columpio de su porche con una laptop. Intercambiábamos saludos. A veces charlábamos unos minutos por encima de la cerca sobre el clima o la obstinada hierba cangrejo que invadía mis macizos de flores. Cada pequeña interacción se sentía como agregar otra pincelada a una pintura que no sabía que estaba creando. Había una facilidad entre nosotros, una falta de pretensión que era refrescante. Una tarde sofocante. Estaba luchando con una bolsa pesada de mantillo en mi jardín delantero, el plástico clavándose dolorosamente en mis dedos. De repente, Liam estaba allí, trotando a través del césped. ¿Necesitas una mano con eso, Sara?, preguntó, ya alcanzando la bolsa. Oh, Liam, gracias. Esta cosa pesa 1 tonelada, jadeé, agradecida. La levantó fácilmente, llevándola hasta los rosales en los que estaba trabajando. No hay problema en absoluto. Parece que estás haciendo un trabajo serio aquí. Intentándolo, suspiré, limpiando una gota de sudor de mi frente. Estas rosas son más exigentes de lo que eran mis hijos cuando eran pequeños. Se rió, dejando el mantillo suavemente. Mi mamá dice lo mismo sobre sus azaleas. Se quedó, apoyado contra el roble que daba sombra a mi jardín. En realidad, dijo, mirando hacia abajo a sus manos, luego de nuevo hacia mí. Me preguntaba. Estoy intentando solucionar un error raro en este proyecto personal en el que estoy trabajando. Y honestamente, hablarlo a veces ayuda. Los ojos de mis padres se ponen vidriosos cuando menciono código. ¿Te importaría? Quiero decir, no tienes que hacerlo, pero ¿te importaría solo escuchar un rato? A veces solo explicarlo en voz alta hace que la solución aparezca. Me sorprendió, pero también me conmovió. No sé absolutamente nada sobre código, Liam. Le advertí, sonriendo. Pero soy una muy buena oyente. Trae una silla de césped.
Agarró una de las sillas de plástico Adirondack de mi porche y se sentó frente a mí bajo la sombra moteada de los árboles. Abrió su laptop, la pantalla proyectando un leve resplandor en su rostro. Empezó a explicar usando analogías que yo podía entender, comparando líneas de código con recetas, funciones con herramientas específicas de cocina. Hablaba con pasión, su timidez inicial reemplazada por un entusiasmo concentrado. No entendía los detalles técnicos, por supuesto, pero entendía la frustración en su voz cuando describía el fallo, el desafío intelectual con el que estaba lidiando. Escuché atentamente, haciendo preguntas ocasionales, probablemente ingenuas, tratando de seguir la lógica que exponía. Nunca me hizo sentir estúpida por no entenderlo. Simplemente reformulaba pacientemente o encontraba una analogía diferente. Después de unos 20 minutos, de repente se detuvo, miró su pantalla, tecleó furiosamente por un momento y luego se reclinó con un suspiro de alivio. Espera un segundo. Creo que sí, eso es. Hablar sobre la secuencia de entrada del usuario, tú preguntando por qué necesitaba esa validación específica justo allí. Me hizo darme cuenta de que la había puesto en el módulo equivocado por completo. Levantó la vista hacia mí, una amplia sonrisa incrédula extendiéndose por su rostro. Sara, eres un genio. Me reí, sacudiendo la cabeza. Apenas. Solo hice una pregunta. No, pero escuchaste, insistió, sus ojos brillantes. Realmente escuchaste. Nadie hace eso ya. No realmente. Todos solo están esperando su turno para hablar o revisando su teléfono. Cerró la laptop. Gracias. En serio. Cuando quieras, dije sinceramente. Aunque no puedo prometer que tendré ninguna aportación útil la próxima vez. Solo escuchar es útil, repitió suavemente. Nos quedamos sentados allí un rato más, la facilidad anterior regresando, profundizada ahora por este momento compartido de resolución de problemas, por muy unilateral que hubiera sido la resolución real. Empezó a preguntarme sobre mi vida antes de Richard, mi carrera en archivo bibliotecario, una parte de mi vida de la que rara vez hablaba ya. Parecía genuinamente interesado, haciendo preguntas reflexivas. Me encontré abriéndome, compartiendo historias en las que no había pensado en años, recordando la satisfacción de preservar documentos históricos frágiles, el zumbido silencioso de las alas. De investigación. Se sentía bien revisitar esa parte de mí misma, verla reflejada en la mirada interesada de alguien más. Las sombras de la tarde se alargaron y el calor comenzó a suavizarse. Había una intimidad cómoda en nuestra conversación, un intercambio silencioso bajo la sombra del viejo árbol. Se sentía como descubrir capas, no solo en el otro, sino dentro de nosotros mismos. Un par de noches después, Carol mencionó que estaban planeando una pequeña barbacoa, solo familia, antes de que Liam regresara a Seattle en unos días. Definitivamente deberías venir, Sara, insistió. Acompáñanos a nosotros los viejos mientras Liam habla de algoritmos o lo que sea que haga. Dudé solo un segundo antes de aceptar. La idea de pasar otra noche en la compañía tranquila y reflexiva de Liam era sorprendentemente atractiva. La barbacoa fue relajada, solo Carol, Tom, Liam y yo en su terraza trasera. Tom asaba hamburguesas. Carol se ocupaba de los acompañamientos, y Liam parecía más relajado de lo que lo había visto, riéndose fácilmente de los terribles chistes de su papá. A medida que el crepúsculo se profundizaba, Tom y Carol entraron a ordenar, dejando a Liam y a mí solos en la terraza, bebiendo nuestros tragos. Las antorchas de citronela proyectaban sombras parpadeantes, y el aroma de la comida asada se mezclaba con la dulce fragancia del jazmín nocturno de Carol. «¿Sabes, Liam?», dije, rompiendo el silencio cómodo. «Esa conversación que tuvimos el otro día bajo tu árbol». Asentí, mirando hacia las luciérnagas que empezaban a parpadear en el jardín. «Significó mucho», continuó, su voz baja. «Ha sido un par de años raros para mí. El trabajo, la vida, todo se sentía un poco vacío. Volver aquí, no esperaba mucho más allá de la nostalgia y comida decente». Hizo una pausa, removiendo el hielo en su vaso. «Pero hablar contigo, es diferente. No intentas arreglar las cosas ni ofreces lugares comunes. Solo escuchas y ves las cosas». Me volví a mirarlo. Su perfil estaba grabado contra el suave resplandor de la casa, su expresión seria, vulnerable.
Tal vez es porque estoy en un punto de mi vida en el que aprecio la conexión genuina más que las respuestas fáciles, dije suavemente. La vida te enseña que los lugares comunes se desgastan bastante rápido. Encontró mi mirada, sus ojos verdes pareciendo muy profundos a la luz de las antorchas. Haces que las cosas se sientan menos vacías. El aire entre nosotros se sintió de repente cargado, denso de emoción no dicha. No era incómodo, pero era potente. Era la culminación de miradas compartidas, conversaciones tranquilas, momentos inesperados de comprensión. Había una atracción magnética, un reconocimiento de soledad compartida quizás, o simplemente una profunda empatía inesperada. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mano descansando en el reposabrazos entre nosotros. Podía sentir el calor que irradiaba de él. Mi corazón latía un poco más rápido, un ritmo olvidado. Esto era territorio inexplorado. Él era el hijo de mi vecina. Yo era lo suficientemente mayor como para ser, bueno, significativamente mayor. Sin embargo, la conexión se sentía real, sin manchar por esas etiquetas, existiendo puramente en el espacio entre nosotros bajo el cielo perfumado de jazmín. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. No se acercó más, no rompió la mirada. Sus ojos contenían una pregunta, pero también un profundo respeto. No era la mirada depredadora que a veces recibes de los hombres, independientemente de la edad. Era abierta, incierta, casi reverente. En ese momento me sentí vista no como una viuda, una vecina o una mujer mayor, sino como yo Sara, una persona con su propia historia, su propia fuerza silenciosa, su propia capacidad de conexión. Extendió la mano muy lentamente, y sus yemas de los dedos rozaron el dorso de mi mano que descansaba en el brazo de la silla. No fue una caricia, no del todo. Fue un punto de contacto, eléctrico y aterrizador a la vez. Una chispa, débil pero definitiva, saltó entre nosotros. Mi respiración se entrecortó. No me aparté. No podía. Su toque se detuvo solo por un latido, un reconocimiento silencioso de la energía que fluía entre nosotros. Luego, tan lentamente, retiró su mano, su mirada bajando por un segundo antes de encontrarse con la mía de nuevo. Una leve sonrisa tocó sus labios, teñida de un poco de tristeza. Mi vuelo es el sábado, dijo suavemente. Las palabras colgando en el aire. La realidad se interpuso, gentil pero firme. Esta conexión, intensa e inesperada como era, existía dentro del marco de nuestras vidas separadas. Él vivía al otro lado del país, pertenecía a una generación diferente, su camino se extendía delante de él, mientras que el mío se sentía más asentado, más silencioso. Lo sé, respondí, mi voz igualmente quieta. No había necesidad de más palabras. El momento en sí, ese breve toque, la mirada compartida, fue el clímax, un pico emocional definido por su moderación, su profundidad no dicha, su respeto mutuo. No se trataba de perseguir algo imposible o inapropiado. Se trataba de reconocer la belleza de una conexión encontrada en las circunstancias más inesperadas. Era un secreto compartido guardado en el espacio entre dos personas en una cálida noche de verano. Nos quedamos sentados en silencio unos minutos más, la intensidad retrocediendo lentamente, reemplazada por una calma cálida y agridulce. Cuando Carol y Tom volvieron a salir, el hechizo se rompió, pero el recuerdo de él permaneció, impreso en el aire de la noche. Liam se fue 2 días después. Nos despedimos educadamente en el camino de entrada de sus padres. Un simple apretón de manos, una mirada compartida que contenía el peso de nuestros momentos no dichos. Gracias, Sara, dijo. Por todo. Buen viaje, Liam, respondí. No seas un extraño para tus padres. Mientras su auto desaparecía por la calle, no me sentí triste exactamente. En cambio, me sentí más rica. La casa silenciosa no se sentía tan vacía. El reloj que hacía tic-tac no sonaba tan solitario. Esa breve e inesperada conexión con Liam no había cambiado los hechos fundamentales de mi vida, pero había desplazado algo dentro de mí. Me recordó que la intimidad emocional puede florecer en lugares sorprendentes, que la vulnerabilidad es una fortaleza, y que ser verdaderamente visto, incluso por un corto tiempo, es un regalo profundo. Fue un recordatorio de que la vida, incluso en sus tranquilos capítulos intermedios, todavía puede contener momentos de belleza y conexión sorprendentes e inesperadas. Volví adentro,
Me preparé una taza fresca de té y me senté junto a la ventana.